Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Camino de perfección, de Pío Baroja. Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872, pero vivió casi toda su vida en Madrid. En 1935 ingresó en la Real Academia. Durante la Guerra Civil pasó a Francia, pero en 1940 se instaló de nuevo en Madrid. Murió en 1956. Miembro de la generación del 98, es el autor de algunas de las novelas esenciales de nuestra literatura. En Un libro, una hora ya les hemos contado El árbol de la ciencia, La busca, Mala hierba y Aurora roja. Camino de perfección se publicó en 1902. Es una novela extraordinaria, intensa, brutal a veces, profunda y que cuenta un viaje interior y físico muy sorprendente. Es la primera gran novela de Baroja. Vamos allá. Entre los compañeros que estudiaron medicina conmigo, ninguno tan extraño y digno de observación como Fernando Osorio. Era un muchacho alto, moreno, silencioso, de ojos intranquilos y expresión melancólica. Entre los condiscípulos, algunos aseguraban que Osorio tenía talento, otros, en cambio, decían que era uno de esos estudiantes pobretones que a fuerza de fuerzas pueden ir aprobando cursos. Fernando habla muy poco, se sabe con frecuencia las lecciones y no parece darle mucha importancia a la carrera. Un día, que le sorprenden quitando cuidadosamente un escapulario al cadáver de una vieja, dice que colecciona todos los escapularios, medallas, cintas o amuletos que llevan los cadáveres al depósito. Es muy aficionado a la pintura y le encanta el Greco. Va siempre con el más torpe y negado de la clase, y siempre está en clase haciendo dibujos y croquis en su álbum. Figuras locas, estiradas unas, achaparradas las otras, tan pronto grotescas y risibles como llenas de espíritu y de vida. Fernando dice que el arte no debe ser nunca natural. El arte es la misma naturaleza. Dios murmura en la cascada y canta en el poeta. Los sentimientos refinados son tan reales como los toscos, pero aquellos son menos torpes. Por eso hay que buscar algo agudo, algo finamente torturado. Fernando Osorio dice de sí mismo que es un histérico, un degenerado, que de niño fue una de esas criaturas que asombran a todo el mundo por su precocidad. A los 8 años dibujaba y tocaba el piano, y todos hablaban de su talento, menos sus padres, que dice Fernando que no le querían. Cuenta que dejó a los 10 años la casa de sus padres para ir a la de su abuelo, un buen señor, baldado, que vivía gracias a la solicitud de una vieja criada y del que nadie se ocupaba, un volteriano convencido, de esos que creen que la religión es una mala farsa. Pero a los 12 años su nodriza le llevó a confesar y Fernando Osorio tuvo una exaltación religiosa que le duró hasta los 15 años. Poco tiempo después, al ir a concluir yo el bachillerato, mi abuelo murió. Y la presencia de la muerte y algo doloroso que averigüé en mi familia me turbaron el alma de tal modo que me hice torpe, huraño, y mis brillantes facultades desaparecieron, sobre todo mi portentosa memoria. Su madre, a quien indudablemente estorbaba en su casa y que no quería tener a Fernando a su lado, le envió a que concluyese el grado de bachiller a Yécora, un lugarón de la Mancha, clerical, triste y antipático, y pasó en aquella ciudad levítica 3 años, 2 en un colegio de escolapios y 1 en casa del administrador de unas fincas de la familia. Allí, cuenta Fernando, que se hizo vicioso, canalla, malintencionado. Volvió a Madrid cuando murió su padre. Dice siempre que gracias a su educación han hecho de él un degenerado y que se considera a sí mismo como un menor de edad, como si algún resorte se le hubiera roto en la vida. Al año siguiente no estudió ya con nosotros. No le volví a ver y supuse que habría ido a estudiar a otra universidad. Pero un día le encontré y me dijo que había abandonado la carrera, que se dedicaba a la pintura definitivamente. Aquel día nos hablamos de tú, no sé por qué. En la exposición de Bellas Artes donde se encuentran hay un cuadro de Osorio colocado en las salas del piso de arriba, donde está lo peor en concepto del jurado. El cuadro representa una habitación pobre con un sofá verde y encima un retrato al óleo. En el sofá, sentados, 2 muchachos altos, pálidos, elegantemente vestidos de negro y una joven de 15 o 16 años. De pie, sobre el hombro del hermano mayor apoya el brazo una niña de falda corta, también vestida de negro. Por la ventana, abierta, se ven los tejados de un pueblo industrial, el cielo cruzado por alambres y cables gruesos y el humo de las chimeneas de 100 fábricas que va subiendo lentamente en el aire. El cuadro se llama Horas de silencio.
Hay en él una atmósfera de sufrimiento contenido, una angustia, algo tan vagamente doloroso que aflige el alma. Salimos del Palacio de Bellas Artes. Nos detuvimos a contemplar la puesta del sol desde uno de los desmontes cercanos. Oíase desde arriba, desde donde estábamos, la cadencia rítmica del ruido de los coches que pasaban por la Castellana, el zumbido de los tranvías eléctricos al deslizarse por los raíles. Un rebaño de cabras cruzó por delante del hipódromo. Resonaban las esquilas dulcemente. Bajan a la Castellana y comienzan a caminar hacia Madrid. Fernando dice que se encuentra hueco, que siente la vida completamente vacía. Se acuesta tarde, se levanta tarde y al levantarse ya está cansado. Y cuenta que ha tenido una muchacha hasta hace unos días viviendo en su casa, pero que se ha ido con otro amigo que la lleva por las noches a Apolo. Y que ahora los dos le saludan y le hablan, que ninguno de ellos cree que ha obrado mal con él. Si vieras, está mi casa tan triste. Estoy tan cansado, tan cansado. Tengo la inercia en los tuétanos. Tengo el pensamiento amargo. Yo creo que es cuestión de herencia. La influencia histérica. Señala a unas muchachas que pasan riendo y hablando alto y dice que esas mujeres no le quieren porque él es triste y viejo. Y si no lo es, lo parece. Y continúa preguntándose para qué sirve, porque él quiere hacer algo, pero no sabe qué. Dice que de la medicina le repugna ese elemento de humanidad sucio con el que hay que luchar y que él querría tener un trabajo espiritual y manual al mismo tiempo, algo así como ser escultor y tratar con la madera y la piedra y pasarse la vida haciendo estatuas, animales fantásticos, canecillos monstruosos y bichos raros. Y al llegar a Colón se despide y se marcha detrás de una mujer vestida de negro. Días más tarde, al llegar Fernando a su casa, se encontró con una invitación para ir a una kermés que se celebraba en el Jardín del Buen Retiro. Se dirigió hacia allá pensando si la invitación sería de aquella mujer que tanto le preocupaba. Daban las 12 de la noche cuando llegó. Es verano, hace un calor sofocante, brillan los ojos de las mujeres alumbrados con un fulgor de misterio. En los corros hay conversaciones a media voz que no tienen más atractivo que el ser vehículo de deseos no expresados. Y en la noche templada parece que aquellos deseos estallan como los capullos de una flor al abrirse. Está también la mujer de luto hablando con un húsar. Osorio la contempla desde lejos. Era para él aquella mujer delgada, enfermiza, ojerosa. Una fantasía cerebral e imaginativa que le ocasionaba dolores ficticios y placeres sin realidad. No la deseaba, no sentía por ella el instinto natural del macho por la hembra. La consideraba demasiado metafísica, demasiado espiritual. Y ella, ansiosa de vida, de juventud, de calor, quiere que él la desee, que la ame con furor de sexo y coquetea con uno y otro para arrancar a Fernando de su apatía. Pero al ver lo inútil de sus infantiles maquinaciones tiene una mirada de tristeza desoladora, una mirada de entregarse a la ruina de su cuerpo, de sus ilusiones, de su alma, de todo. Osorio experimenta una gran tristeza, mezcla de celos y de dolor. Cuando decide irse, pasa sin fijarse al lado de su prima, que le saluda y le dice que se quede un rato, que va a llegar la reina con sus hijos. Pero Fernando se decide a marcharse y es entonces cuando la señorita de luto se le acerca y le pregunta con voz suave y algo opaca si quiere papeletas para la rifa de la reina. Osorio le contesta que no, brutalmente, y sale de los jardines. Es extraño, murmuró Osorio. Yo no estaba antes enamorado de esta mujer. Hoy he sentido más que amor. Ira al verla con otro. Mis entusiasmos son como mis constipados. Empiezan por la cabeza, siguen en el pecho y después se marchan. Camina por Recoletos, oscuro, lleno de sombras misteriosas. Al verle pasar tan elegante, con la pechera blanca que resalta en la oscuridad, las busconas le detienen y él las rechaza. Sigue andando velozmente hasta llegar a una callejuela, se detiene frente a una casa alta, abre la puerta y sube la escalera sin hacer ruido. Entra en su estudio, se desnuda y se sienta en la cama. Hay allí un aire de amarga desolación. Los bocetos, antes clavados en las paredes pintadas de azul, están tirados en el suelo. La mesa llena de trastos y de polvo, los libros deshechos, amontonados en un armario. ¿Cómo está esto?, murmuró. Qué sucio, qué triste. Apagaré la luz, aunque sé que no voy a dormir. Puso un libro encima de la vela, la apagó y se tendió en la cama. El año 1902 data una trascendental inflexión en las letras hispánicas. En esa fecha se publican Camino de perfección, entre otras novelas, que trazaron una marcada linde divisoria en las edades de la literatura española.
En estas obras se percibe meridianamente el ocaso de la novela realista y el alborear de la modernista, al tiempo que inicia la época conocida como Edad de Plata, que se dilataría hasta 1936. Camino de perfección se había serializado a partir de septiembre de 1901 en la revista La Opinión. La novela resplandece con luz propia. Nos hallamos ante un texto de estética inmaculada, ante una obra maestra escrita por un joven de apenas 28 años que ya exhibía dotes de narrador muy superiores. Fernando no conocía al hermano de su abuelo. No le ha visto más que de niño alguna vez, pero su tía Laura le escribe diciéndole que el tío ha muerto y que se presente en la casa. Así que Osorio va por la tarde a casa del hermano de su abuelo, a un caserón de la calle del Sacramento. Le hacen pasar inmediatamente a un gabinete. Se han reunido allí los notables de la familia. El juez acaba de abrir y leer el testamento del anciano señor y todos los parientes bufan de rabia. Una de las partes más saneadas de la fortuna ha ido a parar a la hija de una querida del viejo. El administrador del tío abuelo es un hombre triste, de barba negra y hablar meloso. Fernando, al que no le interesa aquello, sale del despacho y pregunta dónde está el muerto. Los dos hijos del marqués le dicen que no le aconsejan verle porque está completamente en descomposición. Y se van los tres a la calle y se dirigen a la Castellana. El primo, más alegre y jovial, inclinándose al oído de Fernando, iba mostrando y nombrándole al mismo tiempo la gente que pasaba en coche. Aristócratas viejos, con aspecto humilde y encogido, nobles de nuevo cuño estirados y petulantes, senadores, diputados, bolsistas, todos en sus coches que se apretaban en las filas del paseo, sintiendo el placer de verse, de saludarse, de espiarse, casi todos aguijoneados por las tristezas de la envidia y las sordideces de una vida superficialmente fastuosa e íntimamente miserable y pobre. Cuando Fernando Osorio se encuentra instalado en la nueva casa de la calle del Sacramento, comprende que ha llegado a un extremo de debilidad muy grande. La herencia de su tío abuelo le da medios para vivir con cierta independencia, pero como no tiene deseos, ni voluntad, ni fuerza para nada, se deja llevar por la corriente. Las tías ocupan el segundo piso de la casa del señor difunto y destinan para su sobrino 2 cuartos grandes, una sala con 2 balcones que dan a la calle del Sacramento y una alcoba con ventanas a un jardín de la vecindad. El cambio de medio moral influyó en Osorio grandemente. Dejó sus amistades de bohemio y se reunió con una caterva de señoritos de buena sociedad, viciosos, pero correctos siempre. Comenzó a presentarse en la Castellana y en recoletos en coche y en los palcos de los teatros elegantemente vestido, acompañando señoras. Era una vida desconocida para Fernando, que tenía atractivos. Una noche, Fernando oye a través del tabique vagos murmullos apenas perceptibles. Su cuarto está separado del de su tía Laura por otro cuarto intermedio. A la noche siguiente, escucha la voz de la tía Laura y la de su doncella, y luego gritos, risas, estallidos de besos. Después, lamentos, súplicas, gritos voluptuosos. Laura tiene 30 y pocos años. Es morena, de ojos algo claros, el pelo muy negro, la nariz gruesa, los labios abultados, la voz fuerte, hombruna. Ganguea algo por haberse educado en un colegio de monjas de París, una sucursal de Lesbos. Viste con mucha frecuencia trajes que las mujeres llaman de sastre y sus enaguas se ciñen estrechamente a la carne. Parece una mujer muy poco femenina y, sin embargo, hay en ella una atracción sexual grande. Por entonces ya Fernando comenzaba a tener ciertas ideas ascéticas. Sentía desprecio por la gimnasia y el atletismo. La limpieza le parecía bien con tal de que no ocasionase cuidados. Tenía la idea del cristiano de que el cuerpo es una porquería en la que no hay que pensar. El ideal de su vida era un paisaje intelectual frío, limpio, puro, siempre cristalino, con una claridad blanca, sin un sol bestial. La mujer soñada era una mujer algo rígida, de nervios de acero, energía de domadora y con la menor cantidad de carne, de pecho, de grasa, de estúpida brutalidad y atontamientos sexuales. Una noche de carnaval en que Fernando llega a casa de madrugada se encuentra con su tía Laura, que está haciéndose un té. Fernando se siente aquella noche brutal. Tiene el cerebro turbado por los vapores del vino. Laura es una mujer incitante y en aquella hora aún más. Está despechugada. Por entre la abertura de su bata se ve su pecho blanco, pequeño y poco abultado, con una vena azul que lo cruza. Laura le pregunta qué quiere y Fernando, sordamente y acercándose a ella, tira de la bata de una manera convulsiva y la besa en el pecho ardientemente. Laura palidece profundamente y rechaza a Osorio con un ademán de desprecio. Luego parece consentir.
Fernando la agarra del talle y la hace pasar a su cuarto. Allí parecen forcejear hasta que ella, tranquilamente, despacio, va dejando la ropa en el suelo y aparece sobre el montón de telas blancas su cuerpo desnudo, alto, esbelto, moreno, iluminado por la luz del techo y por las llamaradas rojas de la chimenea. Y así en los demás días. Como las fieras que huyen a la oscuridad de los bosques a satisfacer su deseo, así volvieron a encontrarse mudos, temblorosos, poseídos de un erotismo bestial nunca satisfecho, quizá sintiendo el uno por el otro más odio que amor. Fernando es el primero que se cansa. Siente que su cerebro se deshace, se liquida. Laura no se sacia nunca. De ella se desprende una voluptuosidad tal que es imposible permanecer tranquilo a su lado. Pero de vez en cuando, un detalle sin importancia reaviva sus deseos. Un vestido nuevo, un escote más pronunciado. Entonces anda detrás de ella por la casa como un lobo. Muchas veces, Fernando se escapa de casa y se reúne con sus antiguos amigos bohemios, pero en vez de hablar de arte, bebe frenéticamente. Laura parece rejuvenecerse con sus relaciones, en cambio Fernando se avejenta por momentos, pierde el apetito y el sueño, y quizá por contraste se pone a hacer el amor a la muchacha de luto que es amiga de su prima y se llama Blanca. Hasta que una tarde ve a Blanca mirando a un nuevo galán y empieza a sentir que todo le desagrada en ella. Laura trató de consolarle. Ella, que no quería perder a Fernando, ansiaba comprender aquel temperamento opuesto al suyo. Aquel carácter irregular, tan pronto lleno de ilusiones como aplanado por un desaliento sin causa. Había un verdadero abismo entre la manera de ser de los dos. No se entendían en nada y Fernando, con la indignación de su debilidad, pegaba a su querida. Nunca se han dicho Fernando y Laura una palabra tierna propia de enamorados. Y cada día Fernando está más intranquilo, más irritado y desigual en su manera de ser. De hecho, empieza a tener como avisos de convulsiones y esa idea le produce un terror pánico. A veces siente como una aura epiléptica y se le turban los ojos y se le debilitan las piernas. Íntimamente, su miedo es creer que los fenómenos que experimenta son única y exclusivamente síntomas de locura o de anemia cerebral. Al mismo tiempo siente una gran opresión en la columna vertebral y vértigos y zumbidos, y la tierra le parece como si estuviera algodonada. Un día se encuentra a un antiguo condiscípulo suyo, le explica lo que tiene y su condiscípulo le aconseja que salga de Madrid, a cualquier parte, por los caminos, a pie, por donde tenga que sufrir incomodidades, molestias, dolores. Fernando pensó durante 2 o 3 días en el consejo de su amigo. Y viendo que la intranquilidad y el dolor crecían por momentos, se decidió. Pidió dinero a su administrador, cosió unos cuantos billetes en el forro de su americana, se vistió con su peor traje, compró un revólver y una boina, y una noche, sin despedirse de nadie, salió de casa con intención de marcharse de Madrid. Llega al final de la Castellana y sube por los desmontes del hipódromo. De algunas casas cercanas salen perros al camino que se ponen a ladrar con furia. Es la noche como su porvenir, oscuro, opaco, negro. Osorio sigue hacia los 4 caminos. En una taberna pregunta cuál es aquella carretera y le dicen que es la de Fuencarral y comienza a marchar por ella. A ambos lados de la carretera se ven casuchas roñosas de piso bajo, solo con su corraliza cercada de tapia de adobe, la mayoría sin ventanas, sin más luz ni más aire que el que entra por la puerta. A lo lejos se ve un pueblo envuelto en una nube cenicienta. Cuando amanece, Osorio entra en un cobertizo rodeado por una cerca hecha con latas de petróleo. Allí dentro, un viejo está amontonando botes de pimiento en un rincón. Le pide algo de comer y después le pregunta si puede dormir sobre alguna paja. A las 9 estaba Osorio en Fuencarral. En la entrada del pueblo a la derecha hay una ermita blanca acabada de blanquear con la puerta de azul rabioso, cúpula de pizarra y un tinglado de hierro para las campanas. En Fuencarral se divide la carretera. Osorio toma la que pasa próxima a la tapia del Pardo. A media tarde ve entre las colinas áridas y yermas las copas de unos cuantos cipreses que se destacan negruzcos en el cielo. Es algún jardín o cementerio de un convento abandonado y ruinoso que se ve a pocos pasos. Fernando se echa ya a la sombra y descansa un par de horas. Poco a poco se va acercando a Colmenar. Se despierta el día siguiente en una posada de Colmenar cerca de las 2 de la tarde. Se levanta encorvado, con los pies doloridos. Espera a que el sol se oculte para seguir su marcha. Sale del pueblo al anochecer. La carretera está completamente desierta y silenciosa. Todo está oscuro. Fernando se pone a cantar para ahuyentar el miedo cuando oye junto a él los ladridos broncos de un perro. Saca el revólver y lo amartilla. La viajata empieza a parecerle odiosa.
A la revuelta de la carretera se encuentra con un castillo que se levanta sobre una loma. Es Manzanares. Encuentra una posada donde le cuesta que le den de cenar y al final le sirven una sopa asquerosa. Duerme, eso sí, sobre una cama de tablas y un colchón muy delgado. Osorio se tendió vestido y no pudo dormir un momento. Veía caminos que se alargaban hasta el infinito y él lo seguía y siempre estaba en el mismo sitio. De vez en cuando se despertaban sus sentidos, escuchaba avizorado por un temor sin causa y oía afuera, en el silencio de la noche, el canto de los ruiseñores. Por la mañana sale del pueblo y comienza a bordear dehesas. Empieza a llover y Osorio apresura su marcha. Encuentra una iglesia y como es domingo y hay misa, se mete. A las 4 o 5 horas de salir de Manzanares, Fernando está a poca distancia de otra aldea. Llega Osorio al pueblo, da una vuelta por él y en la posada espera a que le den de comer, sentándose en un banco que hay al lado del portal. Y después de comer, no quiere preguntar nada de caminos ni de direcciones y se marcha del pueblo. Comienza a subir un barranco lleno de piedras sueltas. Al terminar, toma un sendero y después veredas y sendas hechas por los rebaños. Se dirigió hacia una quiebra que hacían 2 montañas desnudas rojizas. Se tendió en el suelo y miró las nubes que pasaban por encima de su cabeza. Qué impresión de vaguedad producían el cansancio y la contemplación en su alma. Atraviesa el puerto. Enfrente se ve Somosierra. Al anochecer, un carbonero le indica la dirección fija de una aldea. Allí Fernando alquila un caballo y se dirige a buscar la carretera de Francia. El caballo es un viejo rocín cansado de arrastrar diligencias. Llega al mediodía a un pueblecillo pequeño donde le dicen que allí no hay posada ni taberna. Va cabalgando hasta el anochecer cuando llega a otro pueblo. Una chiquilla le indica la posada, entra en el zaguán y se sienta a tomar un vaso de agua. En un cuarto, cuya puerta da al zaguán, hay algunos hombres de mala catadura bebiendo vino y hablando a voces de política. Tardan poco en empezar a meterse con Fernando, subiendo el tono cada vez hasta casi la agresión física. Osorio, cuando se siente atacado, saca el revólver y dice con voz sorda que al que se acerque lo mata. El tabernero le ruega que se vaya y él paga y con la brida del caballo en una mano y en la otra el revólver se acerca a un guardia civil y le cuenta lo que ha pasado. El guardia le aconseja que se vaya inmediatamente porque el joven con el que casi se ha pegado es de muy mala cabeza y su padre tiene mucha influencia. Osorio sale del pueblo y a las 11 de la noche llega al inmediato y sin cenar se va a dormir hasta que oye una rondalla. Desesperado, Fernando se levantó y se asomó a la ventana. Precisamente en aquel momento pasaban por la calle, montados a caballo, el joven Jaque de la riña del día anterior con 2 amigos. Fernando avisó al posadero de que si preguntaban por él dijese que no estaba allí, y cuando el grupo de los 3, después de preguntar en la posada, entró en otra calle, Fernando se escabulló y volviendo grupas echó a trotar, alejándose del camino real hasta internarse en el monte. Después de algunas horas de andar a caballo se encuentra en Rascafría, un pueblo que le parece muy agradable. Toma el camino del Paular. Al día siguiente se encuentra un hombre alto, flaco y rubio, un alemán que se llama Max Schulze, de Nuremberg, y que está en España por la simpatía y curiosidad que experimenta por el país. Comen juntos en el convento y se echan la siesta en un lugar tranquilo, los sombreros sobre los ojos. Hablan del progreso, de filosofía y congenian. Deciden subir un monte en Peñalara donde pasan la noche y casi se mueren de frío. Desde la cumbre, al amanecer, ven los bosques del Espinar, la granja, que parece un cuartel, y más lejos Segovia. Schulze y Fernando se internan en lo más áspero de la sierra, sin dirección fija. Duermen y almuerzan en la cabaña de un cabrero que les indica como pueblo más cercano el de Cercedilla. Al día siguiente, Schulze vuelve al Paular y Fernando se despide de él y en un carro se va para Segovia. Llegó a Segovia con un calor bochornoso. Se paró el carro en la posada del Potro, en donde entraban y salían arrieros y chalanes. Llamó Osorio a la dueña de la casa, una mujer gruesa, la cual le dijo que allá no daban de comer, que cada uno comía lo que llevaba. Era costumbre esta añeja de mesones y posadas del siglo XVII. Pasea por dentro de la catedral, grande, hermosa. Ve la iglesia románica de San Esteban y después se acerca al Alcázar. Baja hasta el ruinoso monasterio del Parral y se sienta en la Alameda. Se oyen las campanas de la catedral que retumban llamando a vísperas. Vuelve a la plaza y se sienta a tomar un café. Se respira allí un pesado aburrimiento. A la mañana siguiente, de madrugada, Fernando va a preguntar en la posada de vizcaínos por un arriero llamado Polentinos, que le han dicho que va a Madrid en su carro. Y de hecho le encuentra ya preparándose para salir. Le dice que va a ir por la granja y por la venta de Navacerrada, a salir hacia Torrelodones y de allá pasando por Las Rozas y Aravaca a Madrid. Pero no va a entrar en Madrid porque antes tiene que ir a Illescas a ver a una hija.
Fernando se sube al carro con él. Es el hablar de Polentinos cachazudo y sentencioso. Parece un hombre que no se puede extrañar de nada. Cuando llegan a Illescas, Fernando dice que se van dando a Toledo. Polentinos le dice que tiene más de 30 kilómetros por delante, pero a Fernando no le importa y echa a andar. Camino de perfección se erige en novela abanderada de la nueva literatura y en excepcional joya de la novela de todo el siglo XX. Su valor literario se demuestra inagotable. Estamos ante una novela de recia complexión y estética inmaculada. Una novela de resonancias existencialistas décadas antes de que la novela existencialista tomase cuerpo. Novela ornamentada de unas descripciones paisajísticas nunca superadas en las letras españolas posteriores. Un texto que, además de reflejar la crisis de fin de siglo europea, deja plena constancia del sentir histórico de la España consuetudinaria. Estamos, en definitiva, ante una de las obras mayores de nuestras letras, ante una de las novelas imprescindibles en la literatura española del siglo XX. El aire era cada vez más pesado, más quieto. En algunas partes estaban segando. Eran de una melancolía terrible aquellas lomas amarillas, de una amarillez cruda calcárea y la ondulación de los altos trigos. Pensar que un hombre tenía que ir segando todo aquello con un sol de plano daba ganas solo por eso de huir de una tierra en donde el sol cegaba, en donde los ojos no podían descansar un momento contemplando algo verde, algo jugoso, en donde la tierra era blanca, y blancos también, y polvorientos los olivos y las vides. A medianoche se detiene a descansar en un sitio tétrico y al día siguiente, al querer levantarse, se da cuenta de que tiene fiebre y le golpea la sangre en la garganta. Pasa 10 días enfermo. El 10º día echa a andar hacia Toledo. Llega por la mañana, a las 8, entra por el puente de Alcántara. Se va a un mesón. Sigue malo y al día siguiente se queda en la cama. Osorio, al no hacer gasto de su energía ni de su fuerza, esta energía la transforma en su cerebro en un ir y venir de ideas, de pensamientos, de proyectos, en un continuo oleaje de cuestiones que salen enredadas como las cerezas cuando se tira del rabito de una de ellas. Se cambia a una casa de huéspedes. En el piso alto vive la patrona. El bajo lo tiene alquilado a otra familia. La casa es grande y bastante oscura. El cuarto que ocupó Fernando era un cuarto largo, para entrar en el cual había que subir unos escalones. Estaba blanqueado y tenía más alto el techo que las demás habitaciones de la casa. La cama era de varias tablas sostenidas por 2 bancos pintados de verde. Indudablemente, doña Antonia, viendo a Fernando tan preocupado y distraído, le había puesto en el peor cuarto de la casa. Osorio come casi siempre solo, mucho más temprano que los demás huéspedes. Conoce a la nieta de la patrona, Adela. Fernando se da cuenta de que comiendo temprano le sirve la comida a Adela. A las 2 o 3 semanas de estar en casa de doña Antonia, Fernando comienza a conocer y a intimar con los demás huéspedes. Hay 2 curas en la casa, un muchacho teniente y un registrador de un pueblo inmediato con su madre. Y un domingo por la mañana, al levantarse, ve Fernando en casa a la otra hija de su patrona y hermana de Adela, que se llama Teresa, educanda del Colegio de Doncellas Nobles. A los 2 meses de estar en Toledo, Fernando se encuentra más excitado que en Madrid. Le influyen las vibraciones largas de las campanas, el silencio y la soledad que va a buscar por todas partes. En la iglesia, en algunos momentos, sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas. En otros, seguía murmurando por lo bajo con el pueblo la sarta de latines de una letanía o las oraciones de la misa. Él no creía ni dejaba de creer. Él hubiese querido que aquella religión tan grandiosa, tan artística, hubiera ocultado sus dogmas, sus creencias y no se hubiera manifestado en el lenguaje vulgar y frío de los hombres, sino en perfumes de incienso, en murmullos del órgano, en soledad, en poesía, en silencio. La religión produce en él el mismo efecto que la música. Le hace llorar, le emociona, pero no quiere que le digan que todo aquello se hace para no ir al infierno o para sentarse en el paraíso al lado de Dios. La única palabra posible le parece que es amar. ¿Pero amar qué? En otras ocasiones, cuando está turbado, va a Santo Tomé a contemplar de nuevo el enterramiento del conde de Orgaz y le consulta e interroga a todas las figuras. Una mañana, al salir de Santo Tomé, va por la calleja y ve un gran caserón adosado a la iglesia. Se acerca a la casa, mete la mano por una reja y saca unas hojas rotas de papel impreso. Son trozos de los ejercicios de San Ignacio. Aquello le parece una advertencia. Aquella misma tarde, en una librería religiosa de la calle del Comercio, compró Fernando los ejercicios de San Ignacio de Loyola.
Sentía al ir a su casa verdadero terror y espanto, creyendo que aquella obra iba a concluir de perturbarle la razón. Cuando llega a casa se pone a leer, pero la obra no le produce el efecto esperado. Le parece, de hecho, la producción de un pobre fanático ignorante y supersticioso. Una página de Poe hubiera impresionado más a Fernando que todo aquello. Fernando tiene necesidad de sentir la fe que le atraviesa el corazón como una espada de oro, y necesidad de humillarse, de desahogar su pecho llorando, de suplicar a un poder sobrenatural. Un día que Fernando está paseando por el Zocodover, ve venir hacia él un muchacho teniente, amigo suyo, que se le acerca, le alarga la mano y se la aprieta con efusión. Osorio conoce desde niño al teniente Arévalo, pero no con gran intimidad. Se ponen a charlar y se van a comer juntos. El teniente habla de la vida de Toledo, de los juegos de ajedrez en el Café Imperial, de los paseos por la Vega. Arévalo quería llevar a Fernando a cualquier café y pasarse allí la tarde jugando al dominó. Fueron bajando hacia la Puerta del Sol. Junto a esta había una casita pequeña de color de salmón con las ventanas cerradas y el teniente propuso entrar allí a Fernando. ¿Qué casa es esta?, dijo Osorio. Es una casa de muchachas alegres, la casa de la Sixta, una mujer que baila la danza del vientre, que es una maravilla. ¿Vamos? No. Has hecho voto de castidad. Chico, tú no estás como antes. Has variado mucho. Un día, muy de mañana, va al convento de Santo Domingo. Está cerrado. Fernando se acerca al torno y llama. Por el montante de una puerta se ve parte del jardín del convento. La madre superiora le dice que puede pasar por allí siempre que entre en la iglesia con el respeto debido y haga todas las reverencias ante el Santísimo Sacramento. Fernando toma el agua bendita y se arrodilla delante del altar. Ve a 3 monjas arrodilladas. Se acerca a una de las rejas distraídamente y cuando está cerca mira hacia el interior del coro. Las 3 monjas le lanzan una ojeada escrupulosa. Una de ellas lanza a Fernando una mirada con sus ojos negros llenos de pasión, de tristeza y de orgullo. No es más que un momento, pero Fernando siente aquella mirada en lo más íntimo de su alma. Después, en los días posteriores, iba Fernando por la mañana temprano a oír la misa del convento. Fernando oía la misa, se colocaba cerca de la doble reja del coro y veía a la monja a poca distancia suya, rezando con la toca negra, que servía de marco a una cara delgada, fina, de ojos brillantes, valientes y orgullosos. Un día Fernando se decide a escribir a la monja. Convence a la portera para que le entregue una carta. Lo único que puede averiguar es que esa monja pálida de ojos negros, alta y delgada, se llama la Hermana Desamparados y que es la que toca el órgano en las fiestas. Todos los días Osorio va dispuesto a entregarle una carta rabiosa, proponiéndole escaparse de allá con él, diciéndole que está dispuesto a todo. Una mañana, después de misa, Fernando ve a la Hermana Desamparados rezando en un reclinatorio cerca de la verja. Fernando, haciendo como que mira a un altar, con la mano izquierda introduce la carta por la reja. La Hermana Desamparados hace como una señal de alarma y Osorio ve levantarse a la otra monja y acercarse a la reja con una expresión tan terrible en la mirada que queda perplejo y huye de allí. Días después, Fernando buscó por todas partes al teniente Arévalo hasta que lo encontró. Chico, le dijo, necesito de ti. Tengo un aburrimiento mortal. Llévame a alguna parte que tú conozcas. Veo que vuelves al buen camino. Pero al día siguiente Fernando se levanta a las 12 y no puede asistir como acostumbra a la misa del convento. Se encuentra débil, turbado, sin fuerzas. Apenas puede comer y después de levantarse de la mesa se dirige enseguida al convento por ver si la iglesia está abierta. Como no lo está, comienza a pasearse por las callejuelas próximas. Con la cabeza llena de locuras y los ojos de visiones, ve pasar un ataúd blanco que un hombre lleva al hombro con una cruz dorada encima. Empieza a seguirle. El hombre pregunta en los portales si es ahí donde necesitan la caja, hasta que en uno de ellos le dicen que sí. El hombre empieza a subir la caja que, de vez en cuando, al dar un golpe, hace un ruido a hueco terrible. Fernando se acerca al portal. No se oye dentro ni una voz, ni un lloro. De pronto el misterio y la sombra parecieron arrojarse sobre su alma, y un escalofrío recorrió su espalda y echó a correr hacia el pueblo. Se sentía loco, completamente loco. Veía sombras por todas partes. Se detuvo. Debajo de un farol estaba viendo el fantasma de un gigante en la misma postura de las estatuas yacentes de los enterramientos de la catedral. Desde aquel momento ya no sabe lo que ve.
Las paredes de las casas se alargan, se achican. Todas las locuras se han desencadenado en las calles de Toledo. Fernando se apoya en un muro y espera, rendido, sin aliento, entra a descansar en un café. Cuando llega a casa empieza a hablar con Adela. Están prácticamente solos. No se conocen, no se pueden tener cariño y sin embargo tiemblan y el corazón late en uno y en otro como un martillo de fragua. Fernando se va a dar una vuelta y cuando vuelve llama a la puerta de Adela, que le abre. Osorio entra en el cuarto, coge a la muchacha en brazos, la estruja y la besa en la boca, la levanta en el aire para dejarla en la cama y al mirarla la ve pálida, con una palidez de muerto. Entonces Fernando siente un estremecimiento convulsivo. Vio ráfagas de luz, círculos luminosos y espadas de fuego. Temblando como un enfermo de la médula, salió del cuarto, cerró la puerta y bajó a la cocina. De allí salió al pasillo y entró en su alcoba. Se puso las botas y salió a la calle, siempre temblando, con las piernas vacilantes. Empezaba a sentir un verdadero placer por no haberse dejado llevar por sus instintos. En aquel momento se acuerda de una muchacha de Yécora, a quien había seducido, aunque en sus relaciones no hubo ni cariño ni nada semejante. Se llamaba Ascensión, la hija de Tocenaque. Fernando estaba en una época de furor sexual. A ella, que era bastante bonita, le gustaba coquetear con los muchachos. Fueron los dos hacia una ermita abandonada, oculta en una umbría formada por altos olmos. Comenzaba a caer la tarde. Sin frases de amor, casi brutalmente se consumó el sacrificio. Al principio, la muchacha opuso resistencia, se defendió como pudo, se lamentó amargamente. Después se entregó, sin fuerzas, con el corazón hinchado por el deseo, en medio de aquel anochecer de verano ardiente y voluptuoso. Al día siguiente, con el pretexto de un viaje corto, Fernando se marchó de Toledo. Tomó el tren al mediodía y transbordó en Castillejo. Tendido en el banco de un coche de tercera, pasó horas y horas contemplando ensimismado el techo del vagón pintado de amarillo, curvo como camarote de barco, con su farol de aceite que se encendió al anochecer y que apenas si daba luz. Va a Yécora. Allí todo es nuevo en las cosas y todo es viejo en las almas. Se respira en la ciudad un ambiente hostil a todo lo que sea expansión, elevación de espíritu, simpatía humana. El arte ha huido de Yécora. Los escolapios tienen allí un colegio y contribuyen con su educación a embrutecer lentamente el pueblo. La vida en Yécora es sombría, tétrica, repulsiva. No se siente la alegría de vivir. La casa del administrador de la familia Osorio es espaciosa y está situada en una de las principales calles de la ciudad. Al recorrer la casa, a Fernando le hace el mismo efecto de antipatía que cuando era muchacho. Después de descansar del viaje, Fernando va a casa de Tocenaque, donde antes vivía Ascensión. Le cuentan que hace mucho tiempo que se han marchado, primero a las cuevas, porque andaban al parecer mal de dinero, y después emigraron todos a Argel, excepto una de las chicas que se casó en el pueblo. Fernando pregunta cuál es, pero no saben decirle. Al día siguiente sube a las cuevas, donde se entera de dónde está Ascensión, y va allí al día siguiente. A la hora se halló Fernando en el pulpillo. Todo estaba igual que antes. Se acercó a la casa y se asomó a la ventana de la cocina. Cerca del fuego estaba ella, Ascensión, con un pañuelo de color en la cabeza, inclinada sobre la cuna de un niño. Fernando dio la vuelta a la alquería y entró en la cocina. Saludó con una voz ahogada por la emoción. Al verle ella palideció. Él se quedó admirado al encontrarla tan demacrada y tan vieja. Ascensión no le recibe bien, desde luego. Le pide que se vaya antes de que llegue su marido. No quiere ni escucharle. Fernando se termina yendo pensando en el odio que acumula esa mujer contra él. Osorio quiere permanecer algún tiempo en Yécora. Espera que allí su voluntad desmayada se revele y busque una vida enérgica o concluya de postrarse, aceptando definitivamente una existencia monótona y vulgar. Le parece que si puede resistir y aficionarse al pueblo aquel y sentirse religioso en Yécora, a pesar de las ideas sórdidas y mezquinas de la tal ciudad, es porque su alma se encuentra en un estado de postración y decadencia absolutos. Y los días se suceden con una gran monotonía. Va a visitar su antiguo colegio, que le hace una impresión terrible. Le invitan al teatro, donde conoce al alcalde y a toda la sociedad de Yécora, hasta que un amigo le invita a que vaya con él a Marisparza, una casa de labor que tiene en el monte. Los alrededores de Marisparza eran desnudos. Parajes de una adustez tétrica, con cerros sin vegetación y canchales rotos en pedrizas, llenos de hendeduras y de cuevas. En el raso desnudo, en donde estaban las dos viviendas reunidas, había un aljibe encalado con su puerta azul y el cubo que colgaba por un estropajo de la garrucha.
Un poco más lejos, en los primeros taludes del monte, se veía una balsa derruida y cuadrada, en cuyo fondo brillaba el agua muerta, negruzca, llena de musgos verdes. En la casa contigua viven un labrador y su mujer, que han ido a misa a un poblado próximo y no están. Está el abuelo y 3 muchachas casi de la misma edad, ataviadas con pañuelos blancos en la cabeza. Fernando charla con el viejo y con las mozas y después se pone a jugar a la bola con 2 muchachos de la casa. Cuando se cansa, sube a su cuarto a distraerse con sus propias meditaciones. A mediodía vuelve el amigo de Fernando, que le dice que se va, pero Fernando decide quedarse. Por las mañanas se levanta temprano, sube a los montes de los alrededores y se tiende debajo de algún pino. Va sintiendo por días una gran laxitud, un olvido de todas sus preocupaciones, un profundo cansancio y sueño a todas horas. Tiene que hacer un verdadero esfuerzo para pensar o recordar algo. Como todos los de la alquería van a Yécora a ver las fiestas, él también va, a casa del administrador. Allí le reciben fríamente. Pasa en Yécora todas las fiestas. Camino de perfección es la primera de las grandes novelas de Baroja, donde cuaja el concepto barojiano de novela abierta, que abarca el libro filosófico, el psicológico, la aventura, la utopía, lo épico. En la narración de la juventud de Fernando Osorio apuntan ya las características primordiales de la novela barojiana: la exacerbación de la tendencia antirretórica propia de su tiempo, la prosa de ritmo trepidante, el tono consonante con la crisis filosófica de entre siglos, la frase corta y el párrafo breve, la viveza y amenidad del relato, los diálogos, elemento inherente a las mejores novelas, que Baroja elabora con inusitada maestría. Pensó después en lo que iba a hacer. Si volvía al pueblo, podía caer en el engranaje aquel de la vida hipócrita de Yécora. Era necesario huir de allí, pero sin hablar a nadie, sin consultar a nadie. Volvió a su casa muy tarde. Estaban todos acostados. Arregló en su cuarto una maletilla y luego, despacio, sin hacer ruido, salió de casa y se fue al casino. Allí se encuentra con un conocido. Cuando Fernando le cuenta que se va a Valencia, decide irse con él. A las 3 horas están Fernando y este hombre, que se llama Cabeza de Vaca, en la estación del pueblo inmediato. En una estación manchega tienen que cambiar de tren para dirigirse a Valencia, pero Fernando coge uno que va a Alicante, subiéndose al estribo cuando ya está en marcha. Y se baja en la primera estación que le parece, en la estación de un pueblo encantador. Está alegre, satisfechísimo de encontrarse allí. Por las mañanas se levanta temprano y, la cabeza al aire, los pies en el rocío, marcha al monte. Nunca ha sido para él el cielo tan azul, tan puro, tan sonriente. Nunca ha sentido en su alma ese desbordamiento de energía y de vida. Suelo comer y cenar en el zaguán, en una mesa pequeña, cerca de los hombres que vuelven del trabajo del campo. Estos lo hacen por orden. Los mayorales de mula y muleros sentados. Los chicos que llaman burreros de pie. Rezamos todos al empezar y al concluir de comer. No pinto, no escribo. No hago nada, afortunadamente. De noche oigo el canto tranquilo, filosófico de un cuco y el grito burlón y extraño de un pavo real que siempre está en el tejado. Pero a las 2 semanas de estar allí empieza a cansarse de ser dichoso. Como está ágil de cuerpo y de espíritu, no siente el antiguo cúmulo de indecisiones que ahogaban su voluntad. Hasta experimenta a veces nostalgia por las ideas tristes de antes, por las tribulaciones de su espíritu. Conoce en el café de la estación a un vendedor de dátiles que conoce al tío de Fernando, Vicente, que está de médico en un pueblo de la provincia de Castellón. Fernando le escribe y decide ir a verle. Toma el tren al amanecer y a las 10 de la mañana está llamando a su puerta. El pueblo es grande. A lo lejos ve el mar y una carretera que termina en el puerto. La criada, que le llama señoret, le dice que las señoras han llegado de la iglesia y que la comida está en la mesa. He bajado las escaleras y entrado en el comedor con la sonrisa de un hombre que quiere hacerse amable. Me ha presentado mi tío a su mujer, ha hecho un saludo ceremonioso. He dado un apretón de manos a Dolores, la hija mayor, un beso a Blanca, una chiquilla muy graciosa. He acariciado a un niño de 2 o 3 años. Hemos empezado la comida y, por más esfuerzos que he hecho para animar la conversación, la frialdad ha reinado en la mesa. En la casa le tratan con gran consideración, pero con un desapego absoluto. Fernando teme haber perturbado las costumbres de la casa. La más asequible de todos es Blanca, que suele ir al cuarto de Fernando a charlar.
Por ella se entera de que el cuarto que le han asignado es el de su prima Dolores, y Fernando dice que han hecho mal en privarla de su gabinete. Dolores es agradable, como puede serlo una muchacha de pueblo. Es morena, con un color tostado casi de canela, un color bonito. Eso sí, se llena la cara de polvos de arroz a todas horas. Tiene los dientes muy blancos, una sonrisa tranquila y seria, los ojos grandes, muy negros, tenebrosos, con largas pestañas, las caderas redondas y la cintura muy flexible. Cuando Fernando le dice que no deberían haberle quitado su gabinete, ella se queda muy azorada, pero Fernando, al pedirle excusas por molestarle, se enreda y al final todo se confunde. Fernando está tan incómodo que piensa hasta en marcharse y cuando empieza a hacerse la maleta, Dolores piensa que se va porque son ellos los que le han molestado. Tras de la explicación, hemos llegado a una buena inteligencia con Dolores y a la amistad cariñosa con Blanca. He exigido que me muden de cuarto y ahora duermo en una alcoba oscura del fondo de la casa. Me he empeñado en conquistar a la familia. La mamá está casi conquistada, pero el padre es terrible. No hay medio de desarrugar su ceño. Dolores y Fernando no se entienden. Siempre están regañando. Discuten que si valencianos, que si castellanos, y Fernando, para incomodarla, le dice que él no se casaría con una valenciana, a lo que ella contesta que tampoco se casaría ella con un madrileño. Pero Fernando se encuentra bien allí. Empieza a hacer un retrato de Dolores. Y de repente Fernando se entera de que Dolores tiene novio. En el casino le aseguran que recibe cartas de un tal Pascual Nebot, el hijo de uno de los propietarios importantes del pueblo. La noche siguiente Fernando va al casino a conocerle. Es un hombre alto, fornido, rubio, de barba larga, dorada, guapo, pero tiene esa ironía antipática y amarga que ofende y no divierte. Fernando está decidido a casarse con Dolores. Empieza a acompañar la misa y un día se decide a hablarle. Y le pregunta directamente si Pascual Nebot es su pretendiente. Y cuando ella le pregunta por qué, Fernando le contesta que él también la quiere. Ella le contesta que ella lo sabía. Y entonces Fernando le pide que elija entre Nebot y él. Ella dice que no elige a ninguno. No es verdad. Te decides por mí, Dolores. Mírame, que vea yo tus ojos. ¿No ves en los míos que yo te quiero? Di. ¿Quieres que seamos novios? Ella ha murmurado algo con voz débil, muy baja. Yo he sentido que mis labios se encontraban con sus mejillas que estaban ardiendo. Pero les interrumpe la madre. Como Fernando no quiere que Pascual Nebot se le adelante, decide hablar con la madre de Dolores. La mujer se queda asombrada. Sin consultar a su marido, ella no se decide. Según le cuenta Dolores, al comunicarle la petición de Fernando, el padre ha refunfuñado de mal humor. Entretanto, Pascual Nebot averigua la vida que Fernando ha hecho en Madrid. Dolores está taciturna y un día le dice a Fernando que es un falso, que sabe que tiene una querida en Madrid. Fernando lo niega, le dice que hace 6 meses que no está en Madrid y que ha cambiado mucho desde entonces. Dolores le termina perdonando, aunque le sigue pareciendo raro que Fernando quiera retirarse a un monte como un ermitaño, y cuando él le explica sus dudas, sus vacilaciones, sus proyectos místicos, ella se ríe a carcajadas. Pascual Nebot no ceja en su empeño. Le he escrito a Dolores, en la carta debe hablar de mí desdeñosamente. En el casino oí que decían unos amigos de Nebot al pasar junto a ellos: y si no fuera pariente de la chica, me parece que se ganaba unos palos. Fernando va a buscar a Nebot al casino. Le encuentra en el billar jugando a carambolas. Le dice que no quiere armar un escándalo, pero que no está dispuesto a permitir que nadie se entremeta en sus asuntos. Nebot le mira de arriba abajo y le da la espalda para jugar una carambola tranquilamente. Los de su cuerda le ríen la gracia. Fernando se arroja sobre él. Nebot se defiende con el taco, dando a Fernando un golpe en la cara. Entonces Fernando, enfurecido, loco, coge otro taco por la punta, lo levanta en el aire y le pega un golpe en mitad de la cabeza. Nebot vacila, cierra los ojos y cae redondo al suelo. Tarda 10 días en recuperarse. Mi rival ya está curado del garrotazo que le pegué. Por nuestra riña se ha dividido la gente joven del pueblo en 2 bandos, nebotistas y osoristas. Los forasteros y los militares están conmigo y me defienden a capa y espada. Fernando va a casa de su tío a pedirle la mano de Dolores. Inmediatamente su tío le recrimina la disputa con Pascual, pero Fernando le envía a paseo de mala manera. Le dice que es como Nebot, muy republicanos y muy liberales en la calle y en casa tan déspotas como los demás. Y su tío, a quien quizá no hubiera conmovido con un río de lágrimas, se pica al oírle, llama a su mujer y a su hija y les expone las pretensiones de Fernando, diciéndole a Dolores los riesgos que corre casándose con Fernando. Y ella contesta que ya lo ha pensado. Se casaron y fueron a pasar un mes al Collado, una casa de labor de la familia. Fernando sentía amplio y fuerte, como la corriente de un río caudaloso y sereno, el deseo de amor, de su espíritu y de su cuerpo.
Algunas veces, la misma placidez y tranquilidad de su alma le induce a analizarse y piensa que el origen de aquella corriente de su vida y amor se pierde en la inconsciencia y que él es como un surtidor de la naturaleza que se refleja en sí mismo y Dolores, el gran río donde afluye él. Comprende entonces, como no ha comprendido nunca, la grandeza inmensa de la mujer y al besar a Dolores cree que es el mismo Dios el que se lo manda. Llega a sentir respeto por Dolores como ante un misterio sagrado. En su alma y en su cuerpo, en su seno y en sus brazos redondos, cree Fernando que hay más ciencia de la vida que en todos los libros. Y llevaban los dos una vida sencillísima. Por las mañanas iban a pasear al monte. Ella, ligera, trepaba como un chico por entre los peñascales. Él la seguía y al abrazarla notaba en sus ropas y en su cuerpo el olor de las hierbas del campo. No era una felicidad la suya sofocante, no era una pasión llena de inquietudes y de zozobras. Se entendían, quizás, porque no trataron nunca de entenderse. Fernando quiere enseñar a su mujer Madrid y París, pero Dolores no quiere. Van, como todos los recién casados del pueblo, a Barcelona. Viajan en un tren correo, completamente solos en el vagón. Cuando llegan a Tarragona, se hospedan en un hotel que está próximo a una iglesia. Pasean a orillas del mar. El Mediterráneo azul rompe las olas llenas de espuma a sus pies. Visitan la ciudad. Fernando cumple sus deberes de cicerone con satisfacción infantil. Hace un hermoso día de primavera, llueve, sale el sol. Aquel día, Fernando siente deseos de entrar en la iglesia y de rezar. Dolores, en cambio, parece estar muy triste, pero cuando Fernando le pregunta qué le pasa, ella dice que es muy feliz, y 2 lagrimones grandes corren por sus mejillas. Fernando la miró con inquietud. Salieron de la iglesia. En la plaza, el secreto fue comunicado. Dolores tenía la seguridad. Una vida nueva brotaba en su seno. Fernando palideció por la emoción. Volvieron al collado. A los 6 o 7 meses, Dolores dio a luz una niña que murió a las pocas horas. Fernando se sintió entristecido. Al contemplar a aquella pobre niña engendrada por él, se acusaba a sí mismo de haberle dado una vida tan miserable y tan corta. 2 años después, en una alcoba blanca cerca de la cuna de un niño recién nacido, está Fernando Osorio. En una cama de madera grande que se ve en el fondo del cuarto, Dolores descansa con los ojos entreabiertos, el cabello en desorden que cae a los lados de su cara pálida, de rasgos más pronunciados y salientes, mientras sonríe lánguidamente. Es un día de final de otoño. Fernando mira a su mujer, a su hijo. De vez en cuando tiende la mirada por aquellas heredades suyas. Recordaba su vida, la indignación que le ocasionó la carta irónica de Laura en la cual le felicitaba por su cambio de existencia. Sus deseos y veleidades por volver a la corte, lentamente la costumbre adquirida de vivir en el campo, el amor a la tierra, la aparición enérgica del deseo de poseer y poco a poco la reintegración vigorosa de todos los instintos naturales, salvajes. Y como coronando su fortaleza, el niño aquel sonrosado, fuerte, que duerme en la cuna con los ojos y los puños cerrados. Fernando piensa que ha de tener cuidado con su hijo, apartándole de ideas perturbadoras, tétricas, de arte y de religión. Tiene que dejarle vivir en el seno de la naturaleza. La vida para su hijo no tendrá misterios dolorosos, sino serenidades inefables. Dejará a su hijo libre con sus instintos, no le torturará con estudios inútiles, con ideas tristes, no le enseñará símbolo misterioso de religión alguna. Y mientras Fernando pensaba, la madre de Dolores cosía en la faja que habían de poner al niño una hoja doblada del Evangelio. Y así les hemos contado Camino de perfección de Pío Baroja. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con presentación de Juan Antonio Garrido Ardila, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.